Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de nuestro Dios, nos volvemos a reunir nuevamente en esta mañana a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita y gloriosa palabra de Dios. Damos un cordial saludo a todos los amables oyentes y deseamos en esta mañana que el Señor hable a lo profundo de sus corazones. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración a nuestro Dios. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, Señor creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos y te adoramos, dándote gracias por este nuevo día que nos regalas y por darnos la oportunidad de estar dispuestos a estudiar tu bendita palabra. Te suplicamos, Señor, que nos des una mente despierta, lúcida, receptiva para recibir el mensaje de tu palabra. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, revélate a él con el poder de tu palabra y permítele venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que sus pecados sean borrados y lavados en la sangre del Cordero. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy estudiar en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Recordemos que en este momento de la vida de Jesús estamos justo en sus últimos días antes de ser condenado en la cruz. Por lo tanto, creemos que los hechos que el Espíritu Santo registró son supremamente importantes. Nos sorprende encontrar aquí algo tan pequeño como el hecho de que una viuda pobre haya depositado 2 monedas de las de más baja denominación en el tesoro de las ofrendas del templo. Y nos preguntamos, ¿qué tiene eso de importante como para que sea registrado en las Sagradas Escrituras como un hecho notable en los últimos días del Salvador en la tierra? El pasaje nos permite resolver esta pregunta y entender los actos y las palabras del Señor en esta ocasión. El pasaje lo podemos dividir en 2 puntos. En primer lugar, vemos cómo Jesús vigila lo que pasa en la casa de Dios. Y en segundo lugar, vemos cómo Jesús aprueba o desaprueba las ofrendas para la casa de Dios. Entonces, veamos uno a uno estos 2 puntos. Veamos el primero. Jesús vigila lo que pasa en la casa de Dios. Marcos 12, versículo 41, escuchen lo que dice, amables oyentes. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Ya habíamos visto esta actitud
en el Señor Jesucristo en actos anteriores ejecutados por Él, como la purificación del templo, cuando volcó las mesas y expulsó a los cambistas, pues habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. También vimos cómo les dijo a los fariseos que sus sacrificios de animales en el templo no eran aceptables a Dios, si no obedecían la ley de Dios y hacían misericordia a su prójimo. Dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Es normal que el Señor Jesús supervise todo lo que pasa en la casa de Dios, porque Él es el sumo sacerdote de Dios en la tierra, el que ordena todo en el templo de Dios. En esta ocasión vemos que se acerca para supervisar la ofrenda que cada israelita debía dar para el mantenimiento del edificio del templo y el servicio que allí se prestaba. En esta ocasión no dio un discurso, tan solo se sentó a observar lo que estaba pasando, a supervisar para corregir. Y dice que llegaban muchos ricos y echaban mucho dinero, mas él observaba en silencio hasta que llegó una viuda pobre que echó una pequeña cantidad al arca de las ofrendas. Y eso provocó una reacción y una enseñanza de parte del Señor para todos nosotros, amables oyentes. Esta viuda pobre echando todo el sustento que tenía en el arca de las ofrendas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús aprueba o desaprueba las ofrendas para la casa de Dios. Marcos 12, versículos 42 al 44. Dice así la palabra de Dios: vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nos surge en este momento una pregunta: ¿qué vio Jesús en esa mujer que lo hizo reaccionar de esa manera, aprobando a la viuda y desaprobando a los ricos? Lo primero que tenemos que decir es que Jesús lo vio todo. Vio no solo la cantidad de la ofrenda, sino también el corazón de los ofrendantes. Y eso precisamente es lo que hace tan importante este suceso, pues lo que Jesús vio en esta viuda es lo que Él espera de todos aquellos que nos llamamos sus seguidores. En su maravillosa manera de enseñar, quiso poner a esta mujer como un ejemplo universal, digno de imitar por todo su pueblo. Con la ayuda de otros pasajes de la Biblia, podemos saber qué fue lo que Jesús vio y aprobó en ella. Para esto, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Allí hay un pasaje que nos revela grandes verdades acerca de la manera en que Dios se agrada cuando ofrendamos para su templo. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar
en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. En estos hermanos de la Iglesia de Macedonia podemos ver que tenemos reproducida de una manera muy cercana la situación y el corazón de aquella viuda del texto que nos ocupa hoy en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. En primer lugar, vemos que quienes dan en la casa de Dios cualquier dinero correctamente, saben que es por la gracia de Dios que pueden dar esa ofrenda y lo consideran un privilegio. Dice así 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Podemos ver en este primer pasaje que es por la gracia de Dios que podemos ofrendar. En otras palabras, ofrendar para la casa de Dios es una gracia de Dios. Y noten lo que dice 2 Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos hermanos, como podemos ver en el pasaje, consideraban que el ofrendar era un privilegio que Dios les concedía. O sea que no solamente es una gracia el ofrendar, sino también un privilegio. Esto es un contraste muy diferente entre los ricos que usaban el dar en la casa de Dios como una manera de hacer creer a los demás que eran muy generosos, cuando en realidad daban de lo que les sobraba. En segundo lugar, este pasaje de 2 Corintios, capítulo 8, nos muestra que la viuda y los macedonios dan en medio de muchos problemas y siendo muy pobres. Noten lo que dice 2 Corintios 8, versículos 2 al 3. Dice así, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto nos muestra que ellos dieron más proporcionalmente que los ricos, porque cuando dieron lo hicieron aún privándose de sus necesidades básicas. Por eso ellos echaban más que los ricos, aunque sus cantidades eran más pequeñas que las que los ricos daban. Por eso el texto dice que daba testimonio de que con agrado daban conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En tercer lugar, vemos que ellos y la viuda dieron con alegría, con agrado, con gozo, según sus fuerzas. No importó que ellos fueran pobres, sino que dieron más allá de sus fuerzas. Tanto era su agrado que dieron más allá de sus fuerzas y con toda seguridad que no esperaban nada a cambio, porque para ellos el hecho de poder dar era una bendición y un privilegio. Ese es el espíritu que Dios quiere de los que dan, de los que ofrendan en la casa de Dios. No es como muchos hoy que dan en la casa de Dios como un negocio, esperando que Dios les devuelva 100 veces más de lo que ellos han ofrendado. Esta actitud de la viuda agradó tanto al Señor Jesucristo que lo hizo pararse de la silla y llamar a sus discípulos para que vieran e imitaran a aquella piadosa mujer que, no teniendo riquezas materiales, ofrendó más allá de sus fuerzas como un acto de verdadera adoración, amables oyentes.
es un ejemplo maravilloso que quedó registrado en las Escrituras como ejemplo para nosotros. Pero en cuarto y último lugar, vemos que la ofrenda de la viuda fue el resultado de una vida entregada a Dios, una vida que no se reserva nada para sí misma, sino que se entrega de todo corazón a Dios para obedecerle y honrarle. Y sin duda, esto fue lo que alegró el corazón del Señor cuando lo vio en la viuda y en los macedonios. La ofrenda que dio la viuda y que dieron los macedonios fue de tal manera que estuvieron dispuestos no solo a dar una ofrenda económica sacrificada, sino que estuvieron dispuestos, si fuera necesario, a dar su propia vida por la causa de Dios. Noten lo que dice Marcos 12, versículo 44. Dice así la palabra de Dios: porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto quiere decir que no se reservó nada para ella. Así nosotros debemos rendirnos al Señor y no reservarnos nada para nosotros, porque Él quiere todo de nosotros, y que no tengamos un corazón dividido, que digamos que amamos a Dios, pero al mismo tiempo amamos el mundo y las cosas materiales y estamos apegados a ellas. En 2 Corintios 8, versículo 5, dice lo siguiente: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos macedonios se dieron con generosidad y aún más allá de sus fuerzas, porque se habían dado primeramente a Dios y por eso pudieron darse a los demás. Lo que indica, amables oyentes, que si nosotros no nos damos primeramente a Dios, no podemos dar a los demás, porque para poder dar hay que estar llenos de Dios, hay que estar rendidos a sus pies. Amables oyentes, eso fue lo que vio y admiró a Jesús, pero que no encontró ni en los ricos ni en los principales de Israel, sino solo en algunos pobres que por la gracia de Dios habían creído en Él y se habían arrepentido de sus pecados y se daban completamente a Él sin reservas. Ahora nos corresponde aplicar estas cosas a nuestras vidas. Nuestras aplicaciones hoy son principalmente para los que ya somos creyentes. Por eso, amado hermano que me escucha, hoy también Jesús está observando lo que pasa en la iglesia y aprueba o desaprueba lo que tú haces dentro y fuera de ella. Jesús está atento a la hora en que llegas a la iglesia. Aprueba al que llega temprano y desaprueba al que llega tarde. Tú debes ser puntual en la llegada a la iglesia, porque es una cita con nuestro Dios, con la persona más importante. Jesús te está mirando y Él aprueba o desaprueba su puntualidad y su disposición para estar en su presencia. Pero Jesús no solamente mira el reloj cuando entras, sino que también mira tu corazón. Si vienes alegre y de corazón, o si vienes por obligación o porque quiere complacer a su amigo o a su amiga nada más. Dios está mirando el propósito y el corazón por el cual usted viene a la iglesia. Jesús mira cómo vienes vestido a la iglesia. Mujer cristiana que me escuchas en esta mañana, que vienes a la iglesia con ropa seductora, con faldas cortas, con escotes pronunciados, que dejan ver sus senos. Eso lo desaprueba Jesús. Él quiere que vistas con pudor, como una hija de Dios, que tu cuerpo sea una ofrenda que agrada a Dios, mujer que me escucha. Tu vestido
debe reflejar el interior de su corazón. Jesús mira también cómo te comportas en los tiempos de oración, si oras o no con todo tu corazón, o oras con los ojos abiertos mirando a los demás cómo oran o qué gestos hacen. Jesús mira la forma como cantas los himnos y aprueba o desaprueba tus cánticos. Dios quiere que cantemos de corazón, que lo hagamos en espíritu y en verdad, porque la alabanza que agrada a Dios es la que se hace en espíritu. Pero Jesús también mira qué tanto atiendes a la enseñanza de su palabra. Él sabe si estás pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que se está enseñando en la iglesia. Él sabe si estás distraído, si estás mirando tal vez el celular y no estás pendiente de lo que se está diciendo en la casa de Dios. Por eso, amable oyente, tú tienes que entender que sus ojos ven, que sus ojos atalayan sobre los hijos de los hombres. Su mirada es penetrante y nada queda oculto a sus ojos, amable oyente. Por eso tú tienes que vivir en reverencia y con santo temor todos los días de su vida, porque el Señor te está mirando. Puedes verlo mirándote en todo lo que haces, no solo en la iglesia, sino cuando estás solo, también en tu casa, donde nadie te cuestiona. Pero hoy también Jesús está llamando a personas totalmente consagradas a Dios, que no vacilen en entregar sus propias vidas si es necesario por la causa de Cristo. Jesús quiere personas para quienes traer una ofrenda material a la casa de Dios es demasiado poco en comparación con lo que han recibido de Dios en la muerte de Cristo en la cruz. Personas llenas de un amor desbordante, que quieran demostrarle a Dios su amor con hechos significativos, como los de aquella viuda pobre que cautivó el corazón del Señor Jesucristo. ¿Eres tú una de esas personas, amable oyente? Si no lo eres, por lo menos quieres llegar a serlo. Entonces pídele a Dios que te haga como aquella viuda pobre y puedas amar a Dios de todo corazón. Y por último, una aplicación para nuestros amigos que aún no son verdaderos creyentes. Amigo que me escuchas, ¿siempre has escuchado de ofrendar algún dinero en la casa de Dios y has pensado que eso es un abuso y que es una estafa, que es para enriquecer a los pastores? ¿Has escuchado por allí en las noticias de falsos pastores que han robado y estafado a muchos o que usan la religión para enriquecerse? Eso es real y no lo podemos negar. Pero eso no es la obra de Dios. Esa es la obra del enemigo, el diablo, que usa esa clase de personas para causarte escándalo y hacerte alejar de Cristo. Amable oyente, no todos los pastores son estafadores, no todas las iglesias son falsas. En este mundo caído están mezclados los falsos y los verdaderos. Y tu deber es buscar lo verdadero y rechazar lo falso. Pero créeme que no lo lograrás si no conoces la palabra de Dios. Por lo tanto, amable oyente, te invito hoy a que leas la Biblia y que le pidas a Dios que te dé entendimiento. Pídele que te guíe y te lleve a una iglesia de buena doctrina, donde veas a los pastores que están más dispuestos a dar que a pedir. Busca una iglesia bíblicamente constituida y cuando llegues allí, no te preocupes por las personas que allí aportan algún dinero para la obra de Dios. Preocúpate por escuchar el mensaje de su palabra, que es lo que verdaderamente necesitas, lo que te puede salvar. Eso es lo más importante, amable oyente. Oramos a Dios
que te guíe y salve tu alma por su maravillosa gracia en Cristo Jesús, y que ningún obstáculo causado por el diablo, o por tu ignorancia, o por tu avaricia, o por tu desconfianza, te prive de conocer al Dios vivo y verdadero en la persona de Cristo, que murió y dio su vida en rescate por ti. Ven hoy a Jesús y reconócele como su Señor y Salvador. Solo así podrás ser salvo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos: Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.